Dios está obrando de una manera especial en nuestras vidas. Sabemos que Dios está interviniendo en cada situación que nosotros presentamos delante de Él. Siempre ten esa convicción. Espera lo mejor de Dios siempre. A veces nosotros tenemos una expectativa de Dios corta, pequeña, pero nosotros debemos siempre tener expectativas grandes de parte de Dios. Siempre espera lo mejor de Él. No esperes pocas cosas de Dios. Espera, y siempre tienes que tener un corazón expectante, un corazón hambriento y con una expectativa gigantesca de lo que Dios puede hacer en tu vida. No esperes algo menor que eso. Eso es fe. Fe no es simplemente el hecho de confesar algo y decir que sí, yo tengo fe, sino es esperar lo mejor de Dios. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nuestra fe se afianza, nuestra fe se fortalece y nuestra fe madura. Y cuando eso sucede, Dios comienza a orar en nosotros. Cuando esas cosas comienzan a suceder en nuestros corazones, en nuestras vidas, el Señor comienza a hacer su obra en nosotros. Por eso siempre ten expectativas de Dios grandes, expectativas en las cuales Dios pueda obrar en tu vida. Sea cual sea el problema, sea cual sea la situación, la adversidad que tú estés viviendo en tu vida, pero siempre deja que Dios obre y siempre espera que nuestro Dios grande y poderoso obre de una manera milagrosa y de una manera poderosa en tu vida. A veces nosotros escuchamos personas que dicen que no hay que tener tantas expectativas en Dios, que Dios está ocupado, que Dios está en sus asuntos y que se va a ocupar de nosotros, de un simple ser humano. Pero recordemos que nosotros somos hijos de Dios. Aquellos que hemos aceptado a Dios, al Señor Jesucristo en nuestro corazón, se nos ha dado el derecho y se nos ha dado el poder de ser hijos de Dios. Hablaba con una persona el fin de semana y le explicaba eso en un discipulado y le decía a esa persona cuán importante es entender que nosotros tenemos una posición que Dios ha ganado por nosotros. A veces nosotros no entendemos y de pronto ahí yo le decía a esta persona, le decía, mira, el gran desafío, el gran reto para los creyentes es entender su posición en Dios. Es entender quiénes son en Dios y qué derechos tenemos nosotros. Qué derechos nosotros tenemos por ser hijos de Dios. Y es importante que nosotros podamos comprender eso. Porque precisamente con esta persona le estaba enseñando acerca de la oración. Y la oración tiene eficacia y la oración tiene poder cuando nosotros comprendemos que somos hijos de Dios y que tenemos una posición que Dios a través de su Hijo Jesucristo ha ganado para nosotros. Muchas personas no ven respuesta en su oración porque sencillamente no han comprendido que como hijos de Dios tenemos unas promesas que Dios ha hecho para nosotros, pero esas promesas están en nuestra posición. Lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario, el sacrificio, su muerte y su resurrección y estar sentado a la diestra del Padre, es lo que a nosotros, a ti y a mí nos han dado ese derecho y esa potestad de nosotros poder orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Juan capítulo 14, cuando el Señor dice todo lo que ustedes pidan en mi nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le decía Jesús a sus discípulos, todo lo que pidan en mi nombre, yo os lo daré. Todo lo que pidan según mi voluntad os será hecho y Dios responderá a favor nuestro. A veces nosotros no comprendemos, simplemente hacemos oraciones y oraciones que no tienen sentido. Pero cuando nosotros entendemos que como hijos de Dios podemos acercarnos al Padre y pedir en el nombre de Jesucristo, Él nos va a responder. Dice la palabra que Jesús es el mediador, es decir, aquel que se pone entre el Padre y nosotros, Jesucristo, para que nuestras oraciones sean respondidas. Eso lo dice la palabra de Dios. Y tenemos esa firme promesa de que Dios es aquel que intercede y que trae bendición para nosotros. Dice el Señor Jesucristo, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Es decir, yo le decía a esta persona el domingo,
que nos reunimos, y yo le decía a esta persona, cuando uno ora en el nombre de Jesús, como nos manda la palabra de Dios, dice: todo lo que pidan en mi nombre, yo os lo haré, dice la palabra del Señor, dice el Señor Jesucristo. Y yo le decía: mira, eso es como cuando uno tiene un pleito legal y viene un abogado y le dice: fírmame un papel que me autorice ir en tu nombre ante el juez y representarte para que salga a favor ese caso. Le decía, es exactamente lo mismo. Es como si tú, como el Señor Jesucristo nos hubiera firmado un poder a nosotros que Él ganó en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos ir ante el Padre y en el nombre de Jesús nosotros poder pedirle y poder presentarnos delante del Padre y poder presentar nuestras necesidades y angustias. O yo le decía, es como si uno tuviera una necesidad que nos falta, no sé, nos falta la carne, nos falta el queso, nos falta la leche, y tuviéramos un amigo que tiene mucho dinero y en esa tienda le fían. Y cuando nosotros vamos a donde ese amigo le decimos: mira, tengo este y este problema, y ese amigo nos dice: ve a la tienda de la esquina y ve y dile que todo lo que tú gastes lo escriba a mi nombre, que yo le pago. Es un asunto de reputación. El Señor Jesucristo hizo una obra maravillosa. No es simplemente el hecho de que Jesús murió por nosotros, sino todo lo que alcanzó por nosotros. A veces nosotros no vemos respuesta en la oración porque sencillamente no comprendemos quién somos en Cristo, quiénes somos en Dios. Y eso es lo que a nosotros nos limita la oración, porque cuando tú vas a orar, vas y no tienes fe alguna, y la palabra de Dios dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Es necesario que tú, cuando entres en tu habitación a orar y cuando comiences a pedirle algo al Padre en el nombre de Jesús, entiendas el por qué es esto. Quiero dar una enseñanza próximamente de este tema porque es bien importante que nosotros comprendamos nuestra posición en Cristo. Porque eso es lo que el enemigo va a robarte siempre. Te va a robar a ti esa identidad en Cristo que tú tienes. Por eso nosotros vemos personas en derrota. Por eso vemos personas sin autoridad. Por eso vemos nosotros personas que no tienen como esa conquista en su vida, sino que siempre andan en derrota. Siempre andan derrotados, siempre el enemigo gana las batallas, siempre el enemigo se sale con las suyas y resultamos siempre nosotros arrinconados, llorando, lamentándonos por nuestros problemas, porque sencillamente no hemos comprendido que el Señor Jesucristo ganó para nosotros una batalla de poder traer salvación a nuestras vidas, de darnos salvación a través de su muerte. Pero la resurrección del Señor Jesucristo, el que haya salido de la tumba y haya ascendido a los cielos en cuerpo, en carne, y estar sentado a la diestra del Padre, como dice la palabra, y allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que cuando el Señor Jesucristo subió, habían más de 500 personas viendo cuando el Señor sube a los cielos físicamente. Y dice la palabra ahí, dice que unos ángeles vinieron al lado de los apóstoles y le dijeron: varones hermanos, no teman, este mismo Jesús que ustedes ven ascender a los cielos vendrá en gloria. Esa es nuestra confianza. Pero allá en Efesios, en el capítulo 1, en el capítulo 2, habla de las riquezas que nosotros tenemos por medio de que Cristo está sentado juntamente con el Padre en lugares celestiales. Tú no eres una persona derrotada, una persona que está a la deriva aquí en el mundo. Hay personas que dicen: Dios se olvidó de nosotros. ¿Por qué hay tanta calamidad? ¿Por qué hay tantos terremotos? ¿Por qué hay tantas situaciones? ¿Por qué matan niños? ¿Por qué hay tantas situaciones adversas? Pero hay que entender un poco el contexto y entender que Dios a nosotros nos ha dado libre albedrío, nos ha dado la capacidad de tomar decisiones, y el ser humano ha tomado decisiones equivocadas en su vida.
situaciones en la cual el hombre, todo lo que sea de Dios hoy, la gente blasfema, la gente niega a Dios, la gente es antagónica a la palabra de Dios, la gente cree que la Biblia es un libro de fantasía, que Jesús fue un buen hombre, pero hasta ahí, y que nada de eso fue cierto. Eso es lo que ha hecho que los cimientos de nuestra fe se comiencen a colocar como si fueran en barro, y no hay ningún fundamento verdadero. Por eso nosotros tenemos que comprender las riquezas que el Señor Jesucristo alcanzó para nosotros. Esas riquezas de bendición, esas riquezas, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de las riquezas espirituales y de las riquezas de poder nosotros comprender nuestro estatus como hijo. Eso es lo que a nosotros nos va a dar la victoria. Y yo le decía a esta persona el domingo, le decía, mira, no pierdas tu identidad. No perdamos nuestra identidad como hijos de Dios. Porque cuando nosotros nos sentimos atribulados, cuando nosotros nos sentimos angustiados por una u otra circunstancia, inmediatamente nosotros comenzamos a perder nuestra identidad como hijos. Y comenzamos a vernos como personas derrotadas, como personas fracasadas, como personas frustradas. Pero lo que el Señor nos llama a nosotros es comprender las victorias que Él tuvo en la cruz del Calvario y la victoria de la resurrección, para que nosotros comprendamos que eso que Dios alcanzó por nosotros se hace real en nuestras vidas en el día de hoy. Dios te ha llamado no a ser una persona fracasada. Problemas van a haber, luchas van a haber, circunstancias difíciles van a haber. Miren, a veces yo pienso en esto. Dios hubiera hecho algo poderoso para que Daniel no entrara al foso de los leones. Dios hubiera hecho alguna circunstancia. Pero Dios permitió que Daniel entrara al foso de los leones. Pero el milagro que ocurrió no fue que Dios evitara que entrara al foso de los leones. El milagro ocurrió porque dice la palabra que Dios cerró la boca del león. Nosotros vamos a estar en circunstancias muchas veces difíciles. Circunstancias donde tú y yo vamos a decir, Señor, pero ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué has permitido que yo llegue hasta este punto? Si tal vez tú hubieras podido hacer algo antes en mi vida. Tú hubieras podido hacer algo para defenderme y cuidarme. Pero muchas veces Dios permite, como en la vida de Daniel, que nosotros estemos en el foso de los leones, pero siempre saldrás en victoria. Porque el Señor cerró la boca del león. O cuando sus amigos entraron al horno de fuego. Dice la Biblia que ese horno fue calentado 7 veces más de lo normal. Pero entraron esos jóvenes. Dios no evitó el fuego. Dios no evitó la prueba. Dios no evitó que esa situación pasara en esos jóvenes. Pero lo que hizo fue que lo que dice la palabra luego, que salieron estos jóvenes y ni siquiera olían a chamuscado, no olían a humo. Pero entraron 3 jóvenes y dice la palabra que cuando el guardia miraba, habían 4 seres allí. Habían 3, estaban los 3 amigos de Daniel y había uno más. Y ellos dijeron que confesaron que Dios los libró en medio del fuego. Y a veces nosotros pasamos por situaciones difíciles. Nuestra vida cristiana y nuestra vida creyente no es una vida de fantasía. No es una vida en la cual hay ausencia de luchas. No van a haber luchas. Pero nosotros tenemos la convicción y tenemos la certeza plena de que el Señor nos librará de toda situación adversa y saldremos victoriosos. Tal vez hoy estás pasando por una situación en tu vida, en tu familia. Tal vez has visto afectada tu salud. Pero tengo la certeza de que si tú pones tu confianza en el Señor y que si tú puedes creer que Él te guardará y que te llevará en ese propósito. Miren, nosotros hablábamos hace poco en la palabra en el Salmo 138. Cuando dice la palabra que el Señor cumplirá su propósito en nosotros.
Y Dios cumplirá su propósito en tu vida. Dios te cuidará. Dios sabe las circunstancias por las que tú has estado pasando. Dios sabe la lucha. Dios sabe la angustia que tú has estado viviendo. Dios sabe las lágrimas que tú has derramado. Dios sabe que muchas veces tú sientes que el problema que estás pasando te está aplastando y sientes asfixia. Y tú crees que contándolo a una persona de pronto, una persona de pronto que no cree en Dios, esa persona te va a poder ayudar, pero no, es cuando tú pones tu confianza en Dios, cuando tú abres tu corazón para que el Señor obre en tu vida. La prueba que estás viviendo, la circunstancia que estás viviendo, escúchame bien, no es para destruir tu vida. Siempre cuando tú estés en las manos del Señor, siempre que tú pongas tu vida delante de Él, toda circunstancia, aun cuando a ti te parezca adversa, el Señor la usará para sacarte de eso y glorificarse. Dios siempre se glorificará. Tú siempre después de la prueba vas a conocer el poder y la gracia de Dios. Deja obrar a Dios. Deja que el Señor obre en tu vida. No veas la circunstancia que estás pasando como una situación en la cual Dios te está mostrando su odio, su rechazo o su menosprecio hacia ti. Es todo lo contrario. Dios te está mostrando su amor, su misericordia y su gracia. Dios está mostrándote que Él en medio de esa situación, aunque sientas que los leones rugen a tu alrededor, aunque tú sientas que el fuego es tan ardiente, pero no vas a quemarte, no vas a quemarte, no va a permitir que el león, que ese foso de leones destruya tu vida. Ten la confianza plena, ten la certeza plena de que el Señor está obrando en tu corazón. Ten la confianza. A veces sentimos que entre más oramos, entre más buscamos, más la situación se pone oscura. Pero es solamente el hecho de que Dios se está glorificando. Cuando los discípulos estaban allí en el mar de Galilea, dice la palabra que eran casi las 3 de la mañana, cuando no había luz. Cuando antes de amanecer es cuando más oscuro se pone. Pero ahí fue donde el Señor se glorificó. En esos momentos, en los momentos oscuros, en los momentos más difíciles de tu vida, cuando tú sientes que todo está perdido, es cuando el Señor te dice, no todo está perdido. Cuando Abraham va allí en Génesis en el capítulo 22, cuando Dios le ordena que sacrifique a su hijo Isaac, cuando el momento más difícil, cuando estaba el momento tal vez más angustiante para Abraham, para Isaac, es cuando Dios se glorifica. Y cuando el Dios mismo, a través de su ángel, detiene la mano de Abraham y le dice, no hagas lo que vas a hacer, porque Dios ha visto que le crees, que temes a Dios. Y allí dice la palabra que cuando Abraham miró, había una oveja, había un becerro allí enredado en sus cachos, estaba enredado con las plantas, con unas zarzas. Y Dios provee, es cuando él confiesa, Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Dios es mi proveedor y Dios es tu proveedor. Cuando las circunstancias parecen más difíciles, cuando sientes que de pronto estás orando por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu trabajo, de pronto oras y es cuando las cosas más difíciles se ponen. Es cuando tú de pronto sientes que tú dices, Señor, pero si he orado, si te estoy buscando, si estoy leyendo la palabra, Señor, la situación se está poniendo más oscura. Pero deja, porque el Señor allí se va a glorificar en medio de esa situación. Ten esa confianza plena, ten esa certeza plena de que el Señor está obrando en tu vida. No desmayes, yo te digo hoy, no desmayes, no te canses de buscarle, no te canses de perseverar, no te canses de persistir en la gracia, que el Señor está obrando. Pronto amanecerá para ti, te lo aseguro. Pronto amanecerá. Pronto verás que todas tus oraciones comienzan a dar fruto. Vas a ver cómo las puertas se abren. Vas a ver cómo muchas situaciones comienzan a ordenarse en tu vida. Pero persevera.
No desmayes en medio del momento más oscuro de tu vida. Amén. Y vamos hoy a estudiar la palabra. Vamos al Salmo 108 en el verso 12 y 13. Y dice la palabra del Señor, dice: danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Volvamos a leer. Dice: danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Este es un salmo que escribe el rey David. El rey David escribe muchos de los salmos, no todos, pero sí la gran mayoría de los salmos están escritos por David. Y siempre nosotros hemos visto o vemos, los que digamos que hemos podido leer en los salmos, hemos podido ver algo bien importante del corazón de David. Y es que David era un hombre que estaba convencido que Dios estaba con él. Estaba completamente convencido que a pesar de todas las circunstancias y a pesar de todas las situaciones difíciles, oscuras que vivió David durante toda su vida, siempre estuvo convencido de que Dios no lo había abandonado, de que Dios estaba con él. A pesar de que nosotros vemos a veces salmos difíciles donde vemos esa travesía de David pasando por momentos de dolor, pero siempre vemos que él tiene una fe inmensa y una fe puesta en Dios de una manera en la cual Dios se manifiesta de la forma que se manifestó en la vida de David. Siempre David fue un hombre que creyó en Dios, fue un hombre que puso su confianza en Dios y sabía que Dios no lo iba a defraudar, que Dios nunca le daría la espalda. Y eso es bien importante que nosotros lo podamos comprender igualmente. En medio de todas las adversidades, David pudo comprender que era Dios la fuente de su fortaleza, era la fuente de su victoria. Y eso es algo que nosotros debemos aprender en nuestra vida. A veces nosotros ponemos nuestra confianza en muchas situaciones, pero no tenemos una confianza persistente, una confianza que persevere en Dios, sino que confiamos en Dios cuando las cosas aparentemente se ven bien. Pero cuando estamos en el momento de prueba, en el momento de angustia, nuestra fe mengua, nuestra fe se reduce, nuestra fe comienza a ponernos a dudar de la existencia, o tal vez nos pone a pensar en la bondad y el amor de Dios. Acuérdate de esto, siempre la prueba, el enemigo la va a aprovechar para sembrar en tu corazón la duda, la incertidumbre, la desobediencia en tu corazón de querer retroceder en la fe. Siempre el enemigo va a aprovechar esos tiempos de desierto, esos tiempos donde las cosas no funcionan bien en tu vida para tratar de destruirte y dejarte por completo acabado en el desierto. Si pudiéramos nosotros ver esas travesías durante años de miles de hombres y mujeres creyentes, ¿cuántos cadáveres veríamos nosotros de personas que iniciaron creyendo, pero por las circunstancias el enemigo les ganó la batalla y perdieron la fe y quedaron tendidos allí en medio del desierto? A veces nosotros no pensamos que como creyentes nos vamos a ver siempre desafiados por una u otra circunstancia. Todos los días el Señor decía en su palabra que cada día trae su afán. Cada día vas a tener una circunstancia de pronto de temor, de angustia, de dificultad, de afán, lo que sea. Pero siempre debes de tener esa certeza de que Dios está contigo. No dudes de la existencia y de la presencia de Dios en tu vida. Nunca pongas en tela de juicio las cosas que Dios está haciendo en tu vida. No permitas que la duda, la incredulidad y la incertidumbre por la respuesta de Dios que esté en tu corazón. Porque muchas veces nosotros retrocedemos en la fe cuando no vemos la mano de Dios.
Nosotros quisiéramos que Dios se revelara a nosotros siempre, que cuando nosotros oráramos, termináramos de orar e inmediatamente ocurriera el milagro. Que nosotros oráramos y ocurriera algo, que Dios nos esté enviando señales en todo momento, que podamos tener experiencias poderosas con Dios para nosotros poder tener una fe firme. Pero la fe no es eso. La fe no son circunstancias que toquen nuestras emociones. Siempre la fe va más allá de tus propios sentimientos. Porque la fe necesita ser probada. La fe necesita ser afianzada. Y ser afianzada en el lugar correcto. Porque a veces nosotros ponemos nuestra confianza en muchas situaciones, pero no en Dios. Nosotros colocamos nuestra fe en circunstancias externas que nos demuestren la existencia, que nos demuestren la providencia y que nos demuestren que Dios interviene en nuestras vidas. Pero no es así. Claramente la palabra de Dios dice en Hebreos 11, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, pero dice la convicción de lo que no se ve. Siempre la fe comenzará con algo que no puedes ni tocar, ni oler, ni sentir, ni ver. La fe siempre, la promesa de Dios siempre va en contra de tus emociones. La fe siempre va a ser colocada en tu corazón. Ese desafío, ese reto de fe en tu vida va a ser colocado con algo que tú no puedes tocar, que va a ser algo intangible. Nosotros los seres humanos todo queremos tenerlo en nuestras manos porque queremos sentirnos seguros y queremos tener el control absoluto de todas las situaciones. Todas las cosas queremos nosotros controlarlas. Nadie quiere esperar. Nadie quiere pisar en un lugar desconocido, y eso es la fe. La fe es pisar en algo que es desconocido para nosotros. Porque es el camino que Dios ha trazado para tu vida. Es el camino que Dios está trazando, donde Dios necesita madurar tu fe. Lo seguro que sería que todo lo que tú pidas o que todo lo que tú anheles en tu corazón, tú mismo pudieras alcanzarlo por tus propios medios. Pero la fe no es eso. La fe es sencillamente entender que siempre que Dios a nosotros nos da una promesa, siempre que Dios te da a ti una palabra, siempre que tú tienes algo que anhelas que Dios haga en tu vida a través de la oración, a través de su palabra, siempre estás caminando por un terreno que no es conocido por ti. Inmediatamente tú sientes esa incertidumbre, esa incredulidad, pero ante todo ese temor, ese miedo a decir que tal vez tú vas a ser defraudado, tal vez las cosas no te van a funcionar. O tal vez Dios no te va a responder. Porque nosotros siempre queremos tener seguro. Por eso Tomás, aquel discípulo de Jesús, dice, hasta que yo no meta el dedo en sus llagas, en sus heridas, no voy a creer. Porque eso somos nosotros. Nosotros queremos tener el control de Dios. Nosotros quisiéramos poder controlar cuándo Dios nos responde. Como le decía alguna persona, Dios no tiene un calendario de 365 días. Dios no tiene un reloj de 24 horas en su muñeca. Dios es eterno y el tiempo de Dios jamás lo vamos a poder medir de la misma manera que Dios lo mide. Dios tiene un tiempo para nosotros. La Biblia lo dice en Eclesiastés. Todo es perfecto en su tiempo. En el tiempo de Dios, no en el nuestro. Y nosotros tenemos que aprender a tener una fe afianzada, una fe convencida en Dios, en la medida en que nosotros podamos comprender que la fe es esa convicción plena de que Dios va a obrar cuando no lo sé. No lo sabemos. Pero yo tengo que aprender a persistir en la fe.
Y tengo que aprender a crecer en la fe. Y era lo que el rey David decía aquí en el Salmo 108. Dice, danos socorro contra el adversario, porque vana resulta o vana es la ayuda del hombre. El rey David tenía una convicción plena y tenía un conocimiento de Dios tan pleno que sabía que nadie que estuviera a su lado, ningún ser humano le podría ayudar en sus problemas y en sus dificultades. No significa que nosotros no busquemos ayuda en personas que tienen temor de Dios o conocen a Dios. Lo que está diciendo el rey David es que muchas veces nosotros ponemos nuestras expectativas en otras personas para que nos ayuden. Ponemos nosotros nuestras expectativas en otros para que esa persona, decimos, esa persona no me va a fallar, esa persona no me va a dar la espalda, esa persona yo sé que va a querer estar conmigo, pero pasa todo lo contrario. Y eso lo vamos a estudiar a través de esta noche. El salmista, aquí el rey David decía, vana resulta o vana es la ayuda del hombre. Y ese verso ha estado dando vueltas en mi corazón y en mi mente durante unos días para acá. Y sabía que hoy era la noche, hoy era el momento de poder dar esta enseñanza para tu vida. Y miren, quiero leerles ahí en 1 Samuel 17 del 32 al 37. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. 1 Samuel capítulo 17 del versículo 32 al 37. David conocía desde muy joven cómo Dios lo ayudó a él a enfrentar muchas situaciones. Por eso nosotros vemos allá en el Salmo 108, en los últimos versos donde estábamos leyendo, en el verso 12 y en el verso 13. Le dice, Señor, danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Porque David pudo siempre enfrentar todas sus dificultades con la ayuda de Dios. Cuando él estaba allí frente a Goliat, era un jovencito de 16, 17 años. Tal vez no era el gran hombre de guerra, el hombre experto, el hombre de batalla, como Saúl. Pero él sabía, David sabía, que Dios podría darle la victoria. ¿Por qué? Porque sabía, porque tenía puesta su confianza en Dios. David no pone su confianza en Saúl. Es más, allí en ese mismo, en el mismo capítulo, David le coloca su armadura y le queda grande. David era un hombre altísimo. Era un hombre de guerra. Y le trata de colocar su armadura y David le queda grande y él se la quita. Y es cuando Saúl le dice, oye, mira, tú estás muy jovencito para enfrentar a un Goliat. Goliat, según la palabra, más o menos lo que medía era de 2.60, de 2.50 metros a 3 metros. Y no es fábula. No es fábula. Científicamente ya han descubierto que sí hubo gigantes. Sí hubo hombres y seres de 3 metros aproximadamente.
Dice la palabra que Goliat no necesitó de los filisteos. Él mismo enfrentaba a los ejércitos, solo él. Y ya habían tratado de batallar y el pueblo estaba completamente arrinconado, y viene un jovencito como David y le da un argumento a Saúl para poder enfrentar esa batalla. Un argumento valioso. Saúl le dice: tú eres un joven, tú eres un jovencito. ¿Qué experiencia podrás tú tener en esta situación? Y David le respondió, le dice: tu siervo era pastor de ovejas. Era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Pero no era David. Yo pienso que en este momento nadie es capaz de enfrentar ni a un león ni a un oso, sin algún arma. Pero David, dice la palabra, que alcanzaba el león, alcanzaba el oso y lo destruía. Y dice ahí: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Noten esto. David sabía en quién había puesto su confianza. Ni siquiera, escúchenme bien, David no confiaba y no ponía su confianza en sí mismo, sino ponía su confianza en Dios. Porque David sabía que era muy joven, que no tenía el biotipo de un hombre guerrero, que no era un hombre de músculos, no era un hombre de batalla, de estrategia. Era un jovencito que había vencido en el nombre de Dios. Lo dice en el verso 13. Añade David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Cuando tú aprendes a poner tu confianza en Dios, cuando tú aprendes a conquistar en Dios todas las situaciones, sea una enfermedad, sea una situación difícil, esa fe, ese conocimiento de Dios no es la experiencia en la que se basa David. Porque muchos dirían: no, pues David lo que estaba diciendo es que mató al león y mató al oso, entonces ya tiene experiencia para la batalla. Lo que le está diciendo es que Dios estaba con él, y que si estuvo con él para derrotar al león y derrotar al oso, también estará con él para conquistar y destruir a Goliat. No son las piedras que él lanzó, porque muchos dicen: es que David tomó una piedra con su honda y se la envió y le dio en la cabeza a Goliat y cayó. No fue la piedra, no fue la astucia, no fue ese manejo de la honda para poder matar a Goliat. Fue Dios. Fue estar a solas con Dios y confiar y conocerlo. Aprende esto, hermano. La confianza que nosotros ponemos en Dios es la piedra angular de tu fe. A ti las circunstancias te dicen que si tú tienes un problema, tú tienes que buscar la ayuda del hombre. Y vuelvo y te digo, no estoy hablando de buscar un consejo. Estoy hablando de que muchas veces nosotros ponemos la expectativa porque esperamos que el hombre no nos defraude. Tú puedes estar orando por tu esposo, por tu esposa. Y tú dices: no, mira, esta persona nunca me va a fallar. Mira, esta persona va a estar conmigo. Esta persona no me va a dar la espalda. Y pasa algo. Entonces, ¿dónde está tu confianza? ¿En Dios o en el hombre? La mayoría de personas son defraudadas y se sienten fracaso en su corazón porque no han hecho otra cosa durante toda su vida sino esperar que el ser humano le ayude, que un amigo le brinde la mano, que alguien lo ayude, que esa persona en la cual siempre hemos colocado nuestras expectativas no nos dé la espalda. Y ocurre todo lo contrario.
¿Cuántas personas se casan con la expectativa de que todo va a estar bien? Con la expectativa de que su hogar va a ser una fantasía de Disney. Y ocurre lo contrario. Muchas personas lo único que tienen en su mente en el matrimonio es que quieren ser feliz, pero han interpretado el matrimonio como que mi felicidad es esa persona. Y tu felicidad no es esa persona, tu felicidad es Dios. Tu felicidad debe venir de parte de Dios, no de una persona, no de un trabajo. Porque ahí está el gran error de nosotros. Cuando hemos esperado que nuestra felicidad, que nuestro gozo, que nuestra bendición, que nuestra prosperidad vienen de alguien. Y ponemos nuestra expectativa en esa persona. Y ahí está el gran error. David entendió que no fueron sus 7 hermanos, porque aquí David no dice que fueron sus 7 hermanos. Él era el octavo. No fueron sus 7 hermanos los que lo ayudaron cuando él enfrentó al oso. No fueron sus hermanos los que lo ayudaron a destruir al león. El padre le había colocado a él unas ovejas que cuidar. Y él tenía que responder ante el padre por esas ovejas. Él entendía, porque en el Salmo 108, en el verso 12 y 13, vemos una palabra profunda. Esa palabra, cuando el rey David dice, vana es la ayuda del hombre. Miren, esa palabra que David dice, miren, hay palabras que son tan simples para nuestros ojos, pero que tienen una profundidad tan grande en la palabra de Dios. Y aquí lo que nosotros podemos ver en esta palabra, cuando David dice, vana es la ayuda del hombre, es porque David durante toda su vida se dio cuenta que el hombre falla, que el hombre no es fiel, que el hombre le da la espalda, que el hombre traiciona, que el hombre no va a darnos la ayuda necesaria en los momentos difíciles. Creo que la mayoría de nosotros, los seres humanos, en algún momento, o por no decir en una gran cantidad de momentos de nuestra vida, nos sentimos nosotros frustrados y nos sentimos nosotros traicionados por habernos colocado expectativas en algo o en alguien y que esa persona no dio lo que nosotros esperábamos. ¿Cuántas personas nos hicieron promesas? ¿Cuántas personas nos dijeron tantas cosas e hicieron todo lo contrario? Creo que la mayoría de dolor y de heridas que hay en nuestro corazón están en muchos de nuestros casos en personas que nos traicionaron o que nos decepcionaron. Muchos divorcios ocurren sencillamente porque la persona dice, es que yo tenía otras expectativas contigo, es que yo no te conocía, es que yo no sabía que tú eras así, es que sencillamente no me esperaba esto de ti. O con una persona en un negocio. Muchos se comienzan con sociedades, vamos a hacer una sociedad, vamos a comenzar esto, y en algún momento hay un momento donde las cosas no son como esperábamos. ¿Cuántas amistades se rompen? ¿Cuántos lazos familiares se rompen porque nos sentimos que la otra persona o que otra situación, una situación específica ocurrió y nos decepcionó? ¿Cuántas lágrimas ocurren por nosotros colocarnos la expectativa en que un ser humano, alguien nos va a dar la mano, nos va a ayudar? A veces hay personas que oran, Señor, manda a este o a esta persona para que vengan y me ayuden. Y no va a pasar nada. El rey David entendía por experiencia propia que el ser humano no es suficiente para ayudarnos a nosotros a ganar nuestras batallas. Que el ser humano traiciona, que el ser humano da la espalda, o que el ser humano, por más deseo de querer ayudarte, será imposible
darte todo lo que tú necesitas para salir de tu situación difícil. Dios dice en su palabra aquí, a través del rey David, vana resulta la ayuda del hombre. Y yo quiero darte hoy un consejo. Ahórrate dolores en tu corazón. Ahórrate sentirte defraudado con tus expectativas bajas. Ahórrate eso, dejando de estar colocando tus expectativas en otra persona. Tu felicidad no depende de un hombre. Tu felicidad no depende de una mujer. Tu felicidad no depende de tu negocio, de tu trabajo. Tu bendición no proviene de lo que tú hagas en tu trabajo, porque muchas personas se ufanan de sus talentos, de sus trabajos, de sus cargos. Pero es la gracia y la misericordia de Dios. Es la bondad de Dios la que te ha llevado a que tú puedas tener lo que hoy tienes. Pero nosotros, durante toda nuestra vida, nos han enseñado a poner nuestra fe en otras personas. Nos han enseñado a colocar nuestras expectativas en otros, a esperar de otros. Aún de líderes, de pastores. No, es que este pastor no me va a traicionar. Tu expectativa, miren, yo conocí muchas personas, que cuando sucedía algo, su pastor fallaba, su pastor se equivocaba, su pastor hacía una y otra cosa, dejaban la fe. Yo recuerdo cuando en Estados Unidos, por allá en los años 80, un gran hombre de Dios falló, cayó en pecado. Y mucha gente de su iglesia se reunió a quemar Biblias. Decían, si este hombre falló, que era ese gran hombre, pues ¿qué me espera a mí? Y quemaron sus Biblias y dieron la espalda a Dios y a su fe. La pregunta es, ¿a quién estaban siguiendo? ¿A Dios o a un hombre? ¿A quién seguían? ¿A un pastor? ¿A un hombre? Nosotros somos terrenales. Dios guarde mi vida. La palabra de Dios dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y nosotros como pastores todos los días nos vemos enfrentados a situaciones, a circunstancias, tentaciones, porque somos humanos dentro de sí. Pero guardamos nuestro corazón. Pedimos al Señor que nuestro corazón sea guardado. Nuestra familia sea guardada. Pero nosotros no podemos poner nuestra expectativa en un hombre. Muchos liderazgos han caído. Muchos liderazgos han dejado de ser porque hemos puesto nuestra confianza en el hombre. Porque hemos puesto nuestra esperanza en un hombre. Pero nuestra expectativa y nuestra fe debe estar puesta en el lugar correcto, como David. Ni sus hermanos, ni sus 7 hermanos lo ayudaron a destruir al oso y al león. Menos sus hermanos lo que hacían allí cuando estaba con Goliat era burlarse de David. Se burlaban de él. Tal vez las personas que David esperaba que le ayudaran a salvar a ese corderito, a esa oveja, no había nadie. Y él gritaba y gritaba y gritaba y nadie le ayudó. Y eso forjó su carácter para entender que solamente la ayuda de Dios es necesaria. Y eso desarrolló su carácter para que cuando se vio enfrentado a Goliat, él pudo decir, dice aquí la palabra, fuese león, fuese oso, tu siervo lo matará, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Él sabía que su confianza estaba puesta en Dios y que la ayuda de Dios es la verdadera. Ahora, no estoy diciendo que no pidamos ayuda a otros
en oración. Oye, ayúdame a orar por esto. Dame un consejo. Guíame en esto. Para eso estamos los pastores. O hay personas que tienen la madurez espiritual para guiarte en los momentos difíciles. Pero nosotros, cuando tenemos esa convicción y esa confianza puesta en Dios, nosotros podemos decir sencillamente, dejar que Dios obre a nuestro favor. Pon tu confianza en Él. Pon tu confianza en el Señor siempre. No pongas tu confianza en el hombre. Porque te vas a defraudar. Porque vas a sentirte defraudado. Porque vas a sentirte muchas veces traicionado. Pon tus ojos donde debes colocarlo. Eso es bien importante. Que nosotros coloquemos nuestra fe y nuestra convicción en Dios. El mayor desafío que nosotros tenemos como creyentes es aprender a depender de Dios 100%. Ese es el gran desafío que tú tienes. Aprender a depender de Dios en tu vida 100%. ¿Qué sucedería si Dios te quita todo lo que tienes? Tu trabajo, todo lo que tú tienes a tu alrededor. ¿De quién vas a depender? Tal vez tú estás en esa situación en este momento. Tal vez has perdido muchas cosas en tu vida. Pero lo que Dios logró desarrollar en esos grandes hombres de Dios, en esas grandes mujeres de Dios en su palabra, fue que ellos pudieron aprender a depender de Dios 100%. Ellos pudieron comprender que Dios era todo suficiente para ellos. Miren a Noé. Noé va en contra de las circunstancias. Dios le habla, no había lluvia. En esa época no llovía como llueve en este tiempo, en esta época. Dice la Biblia que venía como un vapor de la tierra. Nunca había llovido. Y Dios les dice, es que va a llover. Haz un arca. Y dura años haciéndola. Y fueron años de burla. Pero él puso su confianza en Dios. Él puso su confianza plenamente en Dios. Miremos a Abraham. Un hombre ya de más de 70 años cuando Dios le hace la promesa. Y pasan muchos años cuando llega la respuesta. ¿Por qué? Porque Dios tiene que enseñarte a depender de Él. A no depender ni de ti mismo, ni de tus amigos, ni de tus conocidos, ni de esta persona que nunca me va a fallar, sino que tú debes aprender a depender de Dios 100% en tu vida. Esa ha sido la gran enseñanza que Dios ha hecho. Pues hay muchas enseñanzas que Dios me ha dado. Pero si algo he aprendido que me costó personalmente, fue aprender a depender de Dios 100%. A no esperar en que este me ayuda, este otro me ayuda, este me va a dar la mano. Porque yo viví esa frustración de que muchas personas, de que yo esperaba que no me dieran la espalda, me la dieron. De que muchas personas que yo esperé que me ayudaran, que lo que me habían prometido lo cumplieran, ocurría lo contrario. Y pude aprender que la única y suficiente fuente de mi provisión, de mi alegría, de mi gozo, es Dios. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Y he vivido momentos maravillosos con ella. Y oro al Señor que podamos seguir manteniendo momentos maravillosos. Pero ella no es mi felicidad, es Dios. Y ella sabe que a pesar de que tenemos momentos maravillosos juntos, felices, pero nuestra bendición es entender que nuestra fuente de nuestra verdadera felicidad está en Él. Porque cuando
hay discusiones, cuando hay momentos difíciles, ya no hay esa risa, ya no hay ese gozo. Entonces yo no puedo decir como ya no estoy feliz en este momento, tuvimos un momento difícil, un momento de alguna contrariedad o alguna cosa por el estilo. Entonces yo voy a dejar a Dios y ya voy a pensar de una manera incorrecta de Dios por eso. Por eso los matrimonios deben de estar afianzados en Dios. Por eso nuestra vida, nuestra salud, debe estar en Dios, debe estar en esa confianza en Dios. Por eso es nuestro gran desafío, aprender a depender de Dios en nuestras vidas. Y David lo pudo aprender. David pudo entender que el único que nunca lo defraudó, el único que no lo dejó, el único que no le dio la espalda fue Dios. A pesar de que hubo momentos donde David fue corregido, donde sintió la corrección de Dios, pero aún en esos momentos sabía que Dios en su misericordia y su bondad no lo dejaría. Y ese es nuestro reto. Que nosotros podamos entender que ni siquiera en nosotros podemos confiar. Porque David no coloca su confianza en su experiencia. Él coloca su confianza y coloca su certeza en Dios. Nosotros en nuestra autosuficiencia y orgullo propio creemos que podemos enfrentar la vida y resolver nuestras adversidades. Ese es el mayor engaño. El creer que nosotros por experiencia, por madurez de la vida, por recorrido de la vida, podemos ser sabios en esto. La sabiduría del mundo, la sabiduría terrenal nunca lleva a nada. Es la sabiduría de Dios la que a nosotros nos edifica y nos levanta. Quiero que volvamos allá al Salmo 108, donde estábamos al principio. Dice, danos socorro, Salmo 108, verso 12 y 13. Dice, danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Y miren, cuando yo les decía ahorita anteriormente que esa palabra vana era una palabra tan profunda, es porque realmente lo es. Es una palabra que tiene un significado muy extenso y muy profundo en la palabra. La palabra vana, que está escrita en nuestro castellano, en nuestras Biblias, en el hebreo, en el original hebreo, es la palabra shav, S-H-A-V, shav. Y tiene muchos significados, es decir, tiene una profundidad esta palabra vana, la palabra en hebreo shav, que me dejó sorprendido cuando yo la estudiaba. Miren, esa palabra en el hebreo original, que es la palabra shav, significa ruina, significa idolatría, significa inutilidad o inútil, significa calamidad o significa fraude o engaño. Vuelvo y les repito, el significado de esta palabra es ruina, idolatría, inutilidad, calamidad, fraude o engaño, entre muchas otras palabras. Y David utiliza esta palabra vana para nosotros en la traducción del castellano cuando tenemos esta traducción de los escritos originales para convertirlos a nuestro idioma castellano. Pero la palabra hebrea shav tiene un significado mucho más profundo. Y es entender algo, y es que la palabra vana es la descripción de los resultados de confiar en alguien. La palabra significa o nos muestra los resultados de confiar o de poner nuestra confianza en el hombre. Y me parecía increíble cuando habla de que esta palabra significa ruina, porque es así. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el hombre, hay ruina. Cuando nosotros a veces
esperamos algo de otro ser humano, de una persona que nos ayude, de una persona que nos brinde ayuda, de una persona que no nos va a defraudar, es idolatría. Y hay personas que colocan a otras personas por encima de Dios. Que lo que diga esa persona, lo que haga esa persona es lo máximo y lo más importante en mi vida. No me importa si esa persona me aleja de Dios, no me importa si esa persona me trata mal, no me importa si esa persona me engaña, si esa persona me defrauda. Y me parecía increíble cuando aquí la palabra shav significa idolatría, porque es así. Porque nosotros a veces cuando confiamos en otras personas y ponemos nuestra confianza en otras personas, estamos colocando a una persona por encima de Dios en nuestras vidas. Y significa inutilidad, porque el hombre es inútil en ayudarnos. El hombre es inútil en darnos la mano, en realmente poder intervenir para que nuestras vidas tomen un rumbo diferente. Es calamidad, porque ¿cuántos de nosotros hemos colocado la confianza en alguien y cuando esa persona nos defrauda, nos traiciona, ocurre toda una calamidad en nuestras vidas? Cuando significa fraude o engaño. Esta palabra shav, por eso yo les leía esta palabra y les decía que tiene una profundidad gigantesca en la palabra de Dios. Porque eso es lo que significa cuando tú pones tu confianza en otra persona. Cuando tú pones tu confianza en otro para que te ayude, para que te saque de ese lodo de desesperación. ¿Cuántas personas nos prometieron a nosotros? No, mira, yo voy a hacer este negocio y te voy a ayudar. Mira, yo voy a hacer esto y te voy a dar esto. Mira, yo sé que esta persona me va a sacar de los problemas. Yo sé que esta persona... A veces nosotros, los que son empresarios y tienen sus clientes, ponen su confianza en sus clientes. Es que yo sé que este cliente me va a ayudar, este cliente me va a mandar trabajo, esta persona me prometió, esta persona me dijo. Y basamos nuestra vida en la palabra de un hombre. Basamos nuestra vida en las promesas de una persona. Y no hay mayor error. Por eso el rey David dice la palabra vana para nuestro castellano. Pero miren la traducción en el hebreo que está escrito, este salmo, lo que realmente significa. Ruina, destrucción, idolatría, calamidad, engaño, fraude. Porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en otra persona, eso lo único que acarrea nuestras vidas es frustración y fracaso. Por eso la palabra dice en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora podemos entender, no que Dios nos maldiga por confiar en el hombre. Porque a veces dirán, no, pero Dios nos maldice por confiar en el hombre. Pero Jeremías 17:5 lo que realmente dice es que nosotros vamos a recibir maldición cuando ponemos nuestra confianza en otra persona. Cuando esperamos de otra persona. Cuando ponemos nuestra expectativa en otra persona. Y quiero leerles la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción un poco más moderna de la Biblia Reina Valera. Y dice, esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Les leo nuevamente, Jeremías 17:5 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y se apartan el corazón del Señor. Es increíble lo que muchas veces nosotros caemos en muchas situaciones por confiar en otro ser humano. En líderes, en pastores, en amigos,
en familiares, en socios, en personas que nos prometieron algún día y nosotros pusimos nuestra fe y nuestra esperanza en lo que esa persona decía, en lo que esa persona nos prometía. Y recibimos maldición. Y esa palabra malditos que dice acá en la palabra, en la Biblia, en la Reina Valera o en cualquier Biblia, la palabra hebrea para malditos es la palabra arar, arar. Y significa amarrar, atarnos, cercarnos. Y miren que es increíble cómo esta palabra malditos, cuando yo leía, digamos en la traducción hebrea original, es como un hechizo, como una brujería que hacen sobre una persona para hacer que esa persona sea incapaz de lograr algo. Es una atadura. Por eso dice aquí la palabra, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Y uno ve creyentes que dicen confiar en Dios, que dicen que confían en el Señor, pero todas sus expectativas están en que alguien en algún momento no les dé la espalda y los ayude. Por eso en sus vidas hay tanta sequedad. Por eso hay tanta muerte en sus vidas, en sus finanzas, en sus vidas sentimentales, en sus matrimonios. Porque ponen su confianza en el hombre. Porque ponen su confianza y no hay cosa que traiga más repercusión y más consecuencia en nuestras vidas que cuando ponemos nuestra confianza en otra persona. Y se los digo por testimonio personal. Yo en muchas personas puse mi fe. Yo en muchas personas puse mi confianza. Dije, esta persona, miren, todos me podrán la espalda, menos esta persona. Y así fue. Me dio la espalda. Muchas personas que yo decía, no, ellos van a estar conmigo siempre, ellos me van a respaldar, estas personas no van a pelear conmigo, van a lograr, van a hacer. Me dieron la espalda. Hasta el punto en que me quedé absolutamente solo y tuve que aprender a poner mi confianza en Dios. Y a entender que la única fuente de provisión es Dios. Que la fuente del verdadero amor en mi vida es Dios. Tu esposo, tu esposa pueden ser muy amorosos, pueden ser tiernos. Pero el verdadero amor no te lo va a dar tu esposo ni tu esposa. Te lo va a dar Dios. La verdadera felicidad y lo que va a llenar tu corazón no es tu esposo, no es tu esposa. Es Dios. Miren, yo aprendí en esta situación que vivimos en la pandemia, aprendí a depender de Dios. Yo recuerdo que apenas estaba sucediendo esto comenzó la pandemia, yo lo que hice fue irme a orar. Yo comencé a orar. Yo le decía, Señor, háblame, dame una palabra para mi vida. Y Dios me dio 2 palabras. Y hasta el día de hoy esas palabras se han cumplido, pero pude comprender que no es ni mi experiencia, ni mi talento, ni mis conocimientos. Es la buena voluntad de Dios en mi vida, pero pude aprender. Si algo me enseñó toda esta situación de la pandemia fue aprender a depender de Dios. Y hasta el día de hoy su palabra se ha cumplido. Y hoy dependo de Dios más que nunca, porque he entendido que Él es mi proveedor y que Él es la fuente de todo lo que yo necesito. Por eso el salmista, el rey David, en el Salmo 23 dice, Jehová, tú eres mi pastor y nada me faltará. Lo que dice en la traducción hebrea original es, Dios, tú eres todo suficiente para mí y no necesito otra cosa desde que tú estés conmigo. Para David, Dios lo era todo. Para David, Dios era la fuente de todo en su vida. La fuente de sus conquistas, la fuente de sus victorias, la fuente de su salud, la fuente de su prosperidad.
Por eso David, a pesar de sus circunstancias difíciles, pero siempre puso su confianza plena en Dios. Dios, aquí cuando dice la palabra en Jeremías en el 17:5 de que malditos son los que ponen su confianza, es la misma palabra malditos de Génesis capítulo 3 verso 14. Cuando Dios maldice la tierra por causa de la desobediencia del hombre. Porque esa maldición es una consecuencia de algo que yo hice mal, y es apoyarme en Dios, apoyarme en el hombre. Cuando yo me apoyo en el hombre, voy a recibir fraude, yo voy a recibir consecuencias, me voy a atar mi vida, voy a estancar mi vida. Pero cuando yo pongo mi confianza en Dios, Dios obra a favor mío. Amén. Quiero que miremos Proverbios capítulo 3 en el verso 5. Dice Proverbios capítulo 3 verso 5. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y esto de vana resulta la ayuda del hombre no es solamente que nosotros pongamos nuestra confianza en otros. A veces ponemos nuestra confianza en nosotros mismos. Por eso hay personas orgullosas, por eso hay personas soberbias que confían en sí mismos, que son sabios en su propia opinión. Y eso también nos lleva a nosotros a estar en destrucción. No hay persona más necia, sino aquella que cree que todo lo que piensa, todo lo que hace, todas las decisiones que toma es sabio en su propia opinión. Son esas personas que es sencillamente lo que ellos digan, no piden consejo, no buscan dirección de Dios en sus vidas, sino que todo lo que hacen es lo que a ellos les parezca. Y aquí lo dice claramente en el verso 5, dice: fíate de Jehová de tu propio corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No hay nada, si ustedes miren el libro de Proverbios, en todo el libro de Proverbios habla del hombre necio. El hombre necio es el hombre que es sabio en su propia opinión. El hombre que no confía en otras personas sino solo en él. En solo lo que esa persona diga, solo su última palabra es lo que ellos digan y punto. Pero miren sus vidas. En problemas, en luchas, en fracasos, cometiendo errores tras errores, perdiendo autoridad y credibilidad en su propia familia, en sus negocios, en sus finanzas. Confiar en el hombre y poner nuestra esperanza en el hombre no es solamente algo externo, también es algo allí en lo profundo de nuestro corazón. Cuando somos necios, cuando Dios nos habla una y otra vez y nosotros seguimos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría. Pero aquí lo que Dios desea es que nosotros aprendamos a poner toda nuestra confianza en Dios. Y ahí en el Salmo 108, en el verso 12, dice claramente que David dice, danos socorro contra el adversario, Señor, porque vana es la ayuda del hombre. Y luego en el verso 13 dice: en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Miren que David puede reconocer que veremos cosas poderosas, cosas maravillosas en nuestras vidas cuando nosotros aprendamos a poner nuestra confianza en Dios y no en el hombre. Dice en Dios, verso 13, en Dios haremos proezas, en Dios tendrás victorias. Ya no hagas las cosas en tus propias fuerzas. Ya no esperes que otra persona sea la que te ayude. Busca a Dios. Busca a Dios en tu vida. Busca la ayuda de Dios. Pon tu confianza en Dios. Pon tu esperanza en Dios. Pon esa fe y esa convicción plena de que Dios hará en tu vida. Deja de esperar del hombre algo. Deja de esperar ser feliz con alguien. Deja de esperar que tu familia, que tus hijos cambien. No, pon tu confianza en Dios.
y Dios se encargará de hacer lo que tiene que hacer. En el Salmo 121, capítulo 1 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el salmista. ¿De dónde viene mi socorro? Y él dice: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Este es un salmo maravilloso para que lo leas en tu casa. Salmo 121. El salmista dice: alzaré los ojos a los montes. Es decir, ¿de dónde viene el que me ayuda? ¿Dónde está la persona que me va a ayudar? ¿Dónde está el hombre que me va a sacar de mis problemas, de mis finanzas? Dios no quiere darle la gloria a un hombre. Dios no quiere que cuando tú salgas de tus problemas, tú lo único es que tú le agradezcas a una persona y esa persona se convierte en tu Dios. Dios quiere que al único que tú le des la gloria sea a Él cuando salgas de los problemas y de las adversidades. No es como los políticos que se levantan en una tarima: quiero agradecer a este y quiero agradecer a este, y es que yo le doy gracias a este y a este por habernos dado lo que tenemos. O como por ahí he visto algún famoso cantante que cuando le estaban dando un premio y él dice: quiero agradecerme a mí por no haberme defraudado, por haberme ayudado. Eso es lo que el mundo te da ahorita. Tienes que agradecerte a ti, tienes que vanagloriarte a ti mismo, tienes que aplaudirte tus propios triunfos. No, al que tú debes darle la gloria es a Dios. Al que tú tienes que darle la alabanza y el reconocimiento es a Dios, porque en Él has puesto tu confianza. Y en el Salmo 21:1 lo dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Tu socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y en el Salmo 127:1 dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué es lo que el Señor dice aquí en su palabra? Que por más de que el hombre trabaja, el que realmente va a dar fruto de ese trabajo es Dios. El que va a traer de verdad el verdadero fruto a tu vida es Él. Por eso pon tu confianza en Él. Que tú puedas entender que en nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos todo lo que necesitamos para nosotros alcanzar vida eterna, liberación, sanidad, restauración y bendición. Es en el Señor Jesucristo que nosotros tenemos acceso a la bendición. Él quiere ser el único proveedor y la única fuente de tu vida. No es otra cosa. Pon tu confianza en Dios. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Pon tu confianza en Él. Él no te va a defraudar. Él no te va a dejar. Él no va a permitir que, por más difícil que la situación esté a tu alrededor, seas destruido por ella. Pon tu confianza en Él. Que tú puedas decir como el salmista: vana resulta la ayuda del hombre. Ningún hombre, ninguna persona es lo que Dios es para mí. El rey David podía confesar que él lo había ayudado a destruir todos sus enemigos. Pudo destruir a Goliat, pudo destruir al oso, al león y cuantos enemigos se le presentaron. Porque él sabía que podía poner su confianza plena en Dios. Que tú puedas ser una persona de fe, no esperando del hombre, no esperando que otro te saque del problema, sino que tú aprendas a poner tu confianza y decir: vana resulta la ayuda del hombre, porque tú, Señor, eres mi completo socorro.